Entonces ya avanzamos. Muy bien, mis apreciados hermanos, antes de iniciar en esta hora, pues queremos tener una palabra de oración, ya que vamos a tratar un tema muy interesante en esta mañana. Así que si ustedes desean, pueden inclinar allí sus cabezas y vamos a orar en esta hora. Oremos. Querido y amante Padre, te damos gracias, oh Dios, por esta mañana. Gracias por permitirnos en esta hora estar aquí reunidos con estas iglesias, con estos tus hijos. Tú más que nadie, oh Dios, les conoce a cada uno de ellos. Que tú, oh Dios, les bendigas en cada lugar donde ellos se encuentren, especialmente allí al pastor para que le ayude a dirigir, oh Dios. Tú como nuestro gran pastor, sea quien nos ayude a dirigir las ovejas de tu rebaño, podamos llevar el alimento a su tiempo y ellas puedan también compartir con otros este alimento que les vamos a dar en esta mañana. Gracias, oh Dios, por escucharnos y invitamos la presencia de tu Espíritu Santo en esta hora para que esté en medio de nosotros. Esperamos que tú seas quien nos bendiga en esta hora y sancionamos esta reunión con tu presencia, oh Dios. Gracias, oh Dios, por escucharnos y por respondernos en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis apreciados. Vamos a iniciar con un texto, aunque este no es el texto base, pero queremos con ustedes compartir también un texto base. Y en esta hora pues vamos a compartir también la pantalla para que ustedes puedan observar las diapositivas. Y el texto lo encontramos allí en el libro de Joel capítulo 2 versículo 1. Joel capítulo 2 versículo 1, la palabra del Señor nos dice lo siguiente: tocad trompeta en Sión y da alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. ¿Cuántos creemos eso, hermanos? Que el tiempo de Jehová está cercano, el tiempo de Dios está cercano, y por eso en el día de hoy vamos a dar un toque certero a la trompeta. Y por eso ahorita en este momento vamos a permitir que se nos toque el shofar en esta hora. Arriba. Regalen un segundito, un minutico, ya vamos aquí. ¿Ustedes están viendo ahí la pantalla compartida? Sí. ¿Sí? Ok. Muy bien, este toque es conocido en el shofar como el llamado al arrepentimiento, y es el llamado que estamos haciendo hoy a la iglesia, un llamado de arrepentimiento, porque estamos en el día del juicio, estamos en el día de la expiación, donde nuestros caracteres o nuestra vida en cualquier momento puede estar pasando sobre el tribunal de Cristo. Y es el momento hoy donde nosotros debemos prepararnos para poder estar listos y así poder darle un toque certero a la trompeta y saber que Cristo viene pronto. Por eso en esta mañana hemos titulado el tema Elías Moderno parte 1, la preparación. Todos debemos prepararnos, así como Elías se preparó para dar un mensaje de amonestación en su tiempo, nosotros también debemos prepararnos para dar un mensaje de amonestación en este tiempo. Y para introducir este tema, vamos a hablar de lo siguiente. Estamos viviendo en un mundo cambiante. ¿Creemos eso? Sí, estamos viviendo en un mundo cambiante donde a través de las circunstancias estamos afrontando una gran y una urgente necesidad de proclamar un mensaje a tiempo y fuera de tiempo. Un mensaje directo a despertar el pueblo de Dios, donde las profecías se están cumpliendo delante de nuestros ojos y pareciera que estas profecías no hicieran ningún efecto en nuestra vida. Es el momento de levantar nuestras cabezas, es el momento de hacer un autoexamen en nuestra vida y prepararnos para la segunda venida de Jesús. Somos un pueblo que debe dar un mensaje especial, un mensaje de amonestación para este último tiempo.
Y por eso en esta mañana quiero realizarles una pregunta. ¿Qué estás haciendo por Cristo mientras Él vida te da? ¿Qué estás haciendo por Cristo mientras Él vida te da? No sé si de pronto podemos allí escuchar rápidamente este canto. De pronto, hermano Carlos, colabóranos allí con este himno especial, el himno 557, que se titula ¿Qué estás haciendo por Cristo? Si de pronto nos colaboran allí, o si desea lo dejamos para el final, ¿no? Si lo dejamos para el final, ¿está bien? Sí, Para sí. no... ¿Sí? Sí. Muy bien, dejémoslo entonces para el final. Entonces ese es el himno que vamos a entonar en la parte final. Vamos a introducirnos ahora, mis apreciados hermanos, al libro de Malaquías. Allí en el libro de Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6. Si nos damos cuenta, en el contexto de Malaquías, Malaquías fue llamado en un momento especial, cuando el pueblo de Israel estaba allí bajo el imperio de los medos y los persas con Darío. Y Malaquías ahora nos habla allí en el capítulo 4, versículos 5 y 6 de un mensaje especial. Y nos dice lo siguiente: He aquí yo os envío al profeta Elías, antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hierra la tierra con maldición. Mis apreciados, debemos en esta mañana poder conocer un poquito el contexto de lo que estaba pasando con el profeta Elías, para poder ir avanzando en el transcurso de esta mañana lo que tiene que ver con el Elías moderno. Por eso, si ustedes se pueden dirigir allí al capítulo 17 de Primera de Reyes, se puede dar cuenta que Elías fue llamado para un momento especial. Y a mí me llama mucho la atención lo que allí nosotros podemos encontrar en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17. Porque Elías ha sido llamado para ese mensaje especial. Mira lo que significa el nombre Elías. El nombre Elías significa Jehová es Dios. Es importante mirar eso. Muchas veces nosotros dejamos pasar por alto los nombres, pero debemos tener en cuenta esta mañana este nombre en particular, porque su significado es muy importante para su tiempo. Jehová Dios, realmente ese nombre le estaba diciendo al rey Acab que no había más dioses sino solamente Jehová era el Dios eterno. Posiblemente nosotros hemos permitido en nuestra vida que otros dioses sean que ocupen el primer lugar en nuestras vidas. Por eso Elías aquí es llamado para un momento especial, para dar un mensaje especial. A mí me gusta mucho lo que dice Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Y el Señor dice allí lo siguiente, a través del profeta Elías: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. El pueblo todavía allí no hallaba en quién decidir. Debemos saber que Elías pensaba que era el único que no había doblado rodillas ante Baal, pero sabemos y entendemos que hubo más gente que no dobló las rodillas ante Baal. Apreciado hermano, Elías aparece en un escenario como un hombre que tiene una misión urgente al servicio de Dios. Nosotros, mis apreciados hermanos, también tenemos una urgente necesidad en este momento: dar un mensaje de amonestación para este tiempo. Se vive una gran crisis. En ese tiempo se vivía una gran crisis. Yo les pregunto, ¿hoy en día se vive una gran crisis en el mundo? El pecado había invadido todo el país. El pecado ha invadido todo el país o todos los países a nivel mundial en este tiempo. Y si no se le detenía, pronto sumiría todo en una ruina. Como un valiente guerrero de Dios, Elías hizo frente al enemigo, dando un testimonio del Altísimo por palabra y por ejemplo. Es lo que nosotros hoy en día también, mis apreciados hermanos, debemos hacer: dar un ejemplo, dar un testimonio por palabra y por ejemplo. Viviendo la vida de un ermita. Una ermita es una persona que se retira a un lugar, de allí es donde deriva la palabra ermitaño.
pero es muy diferente a lo que hacía Elías a lo que hacen los ermitaños. Los ermitaños se van hacia un lugar, por allá se meten dentro de la selva y se están allá recibiendo, de pronto leyendo la Biblia, orando en meditación y entre todo este tipo de cosas, pero no se avienen hacia las ciudades a predicar el mensaje. Aunque Elías vivía apartado, él venía a las ciudades a dar amonestaciones. Es importante que nosotros podamos tener en cuenta eso. Ahora debemos dirigirnos al libro de Mateo, capítulo 11, versículo 9 y versículo 10. Allí en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 9 y versículo 10, el Señor nos dice lo siguiente. De cierto os digo, entre los que nacieron de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Versículo 14. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Aquí nos damos cuenta que Elías es llamado ahora, Juan el Bautista ahora es llamado al cumplimiento de la profecía. Y por eso aquí el Señor Jesús, en sus propias palabras, nos dice que si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Entonces, si avanzamos, podemos darnos cuenta que allí en las diapositivas encontramos el texto que ya habíamos tocado, Malaquías 4, 5 y 6. Pero ahora encontramos aquí en la siguiente, que nos dice lo siguiente. Juan el Bautista es llamado para dar un mensaje especial de amonestación. Y es también el llamado para nosotros, para este tiempo, dar un mensaje de amonestación. Un mensaje también de preparación para la primera venida de Cristo. Y él llega en el cumplimiento profético de la profecía bíblica. Por eso si avanzamos, allí en el libro en Lucas 1:58, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Voy a buscarlo aquí rápidamente. Lucas 1:58. Nos dice lo siguiente la palabra del Señor. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Nos damos cuenta ahora que Juan, o el nombre de Juan, representa algo. Ese nombre de Juan significa Jehová ha sido misericordioso o misericordia del Señor. Podemos darnos cuenta aquí, mis apreciados hermanos, que el nombre de Juan tenía un significado especial para su tiempo. El pueblo de Israel en un momento más adelante dejaría de ser el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta en la historia, nos damos cuenta de que ellos se apartaron de la presencia del Señor. Por eso Juan es llamado en ese tiempo especial para decirle al pueblo con su nombre que ahora Dios era misericordioso con ellos. Y por eso Juan trae un mensaje especial para el pueblo de su tiempo. Y por eso si avanzamos, nos damos cuenta aquí el significado de su nombre, ¿sí? Y nos dice que Juan el Bautista había sido llamado para dar este mensaje especial. Si avanzamos ahora en Lucas 1:17, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Lucas 1:17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Juan es llamado en ese momento especial para arreglar o mirar o hacer que su mensaje fuera algo especial para lo que estaba sucediendo allí en la nación o en el pueblo de Israel, para preparar el camino,
y especialmente para preparar un pueblo bien dispuesto para la venida de Jesús. Sabemos que Jesús era 6 meses menor que Juan. Juan era mayor que Jesús. Y entonces, ahora aquí, con este pasaje bíblico, nos damos cuenta que Juan el Bautista llega para un cumplimiento profético. Dice allí, Juan había de salir como mensajero de Jehová para comunicar a los hombres la luz de Dios. Debía dar una nueva dirección a sus pensamientos. Debía hacerles sentir la santidad que los requerimientos de Dios y su necesidad de la perfecta justicia divina. Un mensajero tal debía ser santo, debía ser templo del Espíritu de Dios. Apreciado hermano y amigo, que nos acompaña en esta mañana, para nosotros también, como mensajeros de este tiempo, debemos ser unos mensajeros santos, unos mensajeros donde nuestro cuerpo sea templo del Espíritu de Dios. Y aquí nos damos cuenta que Juan es llamado en un cumplimiento profético. Pero también nos podemos dar cuenta con el siguiente pasaje bíblico, y vamos a ir allí al libro de Lucas, capítulo 1, versículos 76 al versículo 79. Lucas 1, 76 al 79, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Dice, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor, para preparar un camino, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia nuestro Dios, con quien nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Aquí, en estos versículos, el Señor nos dispone o nos dice la misión de Juan. Juan tenía una misión especial. Mi apreciado hermano, tú también tienes una misión especial. ¿Cuál es esa misión? A fin de cumplir su misión debía tener una constitución física sana, una fuerza mental y también de espíritu. Por lo tanto, le sería necesario dominar sus apetitos y pasiones. Debía poder dominar todas sus facultades para poder permanecer entre los hombres tan inconmovible frente a las circunstancias que le rodeasen con las rocas y las montañas del desierto. Para esa misión Juan necesitaba una preparación especial. Mi apreciado hermano, nosotros también necesitamos una preparación especial para poder dar el último mensaje de amonestación a esta tierra. Mi apreciado hermano, tú has sido llamado. Así como yo he sido llamado por el Señor, tú también has sido llamado para dar un mensaje de amonestación. Si avanzamos, ahora entramos en otro pasaje bíblico muy interesante. Allí en Lucas capítulo 1, versículos 5 al 7. Lucas 1, 5 al 7, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Y aquí, mis apreciados hermanos, es donde vamos a entrar nosotros en el proceso de la preparación de Juan el Bautista. Y si miramos estos pasos, son los mismos pasos que debemos tener nosotros para la preparación para este tiempo final. Debemos prepararnos, mis apreciados hermanos. Y yo creo especialmente que el Señor permitió este tiempo para que su pueblo reflexionara, pensara, meditara, se acercara más a Dios y fuera el momento para prepararnos. Mis apreciados hermanos, es un momento de preparación. Y por eso este primer punto tiene que ver con los padres fieles a Dios, y eso lo encontramos aquí en este pasaje bíblico. La palabra de Dios nos dice lo siguiente: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios
andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de avanzada edad. Mi apreciado hermano, aquí nos damos cuenta en este primer punto, y allí yo subrayé algo muy interesante en el texto, porque allí nos dice que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Eso eran los padres de Juan el Bautista. Pero de pronto muchos se preguntarán, ¿cómo así? Esos eran los padres de él, pero posiblemente mi experiencia, y también fue la mía, mis padres desde que yo era niño nunca me enseñaron de la palabra de Dios. Pero nosotros debemos tomar este principio de esta primera parte, de lo que tiene que ver con el proceso de preparación para nosotros, que aunque nuestros padres posiblemente no fueron desde los inicios, yo conocí ya el Evangelio, ya tenía la edad de 24 años cuando conocí completamente o conocí del Señor, y mis padres no me habían instruido desde niño. A Juan el Bautista sí lo instruyeron desde niño. Pero estos principios que vamos a mirar en esta mañana, nosotros ahora debemos tomarlos y ponerlos por obra. Aquí podemos extraer unas maravillosas verdades. Los padres de Juan el Bautista eran fieles a Dios. Quiere decir que nosotros también en este punto primero debemos ser fieles a Dios. ¿En qué? En lo que dice allí, que nosotros seamos irreprensibles. ¿En qué? En todos los mandamientos y en todas las ordenanzas que respetan al Señor. Mi apreciado hermano, este es el primer punto. Debemos ser fieles a Dios. Y tiene que ver con la preparación. Primer punto de preparación. Ahora si avanzamos, entramos en otro pasaje bíblico muy interesante. Allí en el libro de Lucas capítulo 1, versículo 13 y versículo 76. Vamos a mirar allí dos expresiones muy importantes. Dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y le llamarás su nombre Juan. Si nos damos cuenta allí en la diapositiva, mis apreciados hermanos, yo resalté en este primer versículo algo muy interesante, que dice, porque tu oración ha sido oída. Aquí nos damos cuenta que los padres de Juan eran unos hombres de oración. Mi apreciado hermano, nosotros también debemos ser hombres de oración. Por eso este segundo tópico tiene que ver con una vida de oración. Yo les pregunto, ¿Juan sería un hombre de oración? Pues lo más probable, mis apreciados hermanos, y ahorita vamos a ver el siguiente texto, que lo encontramos allí también, y eso lo creo yo, los hijos siguen el ejemplo de los padres. Si el hijo ve que su padre es un hombre de oración, un hombre que le gusta estudiar la Biblia y un hombre al servicio de Dios, lo más probable es que tu hijo sea igual. Y por eso queremos citar ahora el versículo 76. Allí dice lo siguiente, porque tu niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor. Nosotros debemos ir delante de la presencia de Dios cada día, cada mañana, buscarle en oración. Y por eso por eso Juan va siempre delante de la presencia de Dios. Mis apreciados hermanos, nosotros cada día debemos ir delante de la presencia de Dios. Debemos esperar un momento, porque muchas veces nosotros en nuestras oraciones buscamos a Dios en oración, pero no nos damos el tiempo para esperar y para preguntarle a Dios, Señor, ¿qué tienes preparado para mí en este día? ¿Cuáles son las personas que voy a alcanzar en este día? ¿Con quién voy a compartir tu palabra? Mi apreciado hermano y amigo, yo te incentivo en esta mañana que tú puedas cada mañana en esos momentos de oración acercarte a Dios en oración, confesarle tus pecados, expresarle lo que sientes, pero también sacar un espacio allí en la oración y decirle, Señor, yo quiero que esta mañana me hables. Yo quiero que tú seas quien me indique qué es lo que debo hacer hoy. Y seas tú quien domine mis pensamientos y seas tú quien domine mi ser. La comunión con Dios es ennoblecedora o ennoblecerá el carácter y la vida.
Si queremos desarrollar un carácter que Dios pueda aceptar, debemos formar hábitos correctos en nuestra vida religiosa. La oración diaria es tan esencial para el crecimiento en la gracia y aún para la misma vida espiritual, como el alimento temporal lo es para el bienestar físico. Debiéramos acostumbrarnos a elevar con frecuencia los pensamientos a Dios en oración. Si la mente se desvía, debemos hacerla volver por el esfuerzo perseverante. El hábito lo hará fácil al final. No hay seguridad separándonos. Un solo momento de Cristo. Podemos contar con su presencia para ayudarnos a cada paso, pero solo si observamos las condiciones que Él mismo ha dictado en su palabra. Vamos a entrar al otro punto, mis apreciados hermanos, y ese lo encontramos allí en el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 11. Mateo, capítulo 3, versículo 11, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Mateo 3, 11 nos dice: yo a la verdad os bautizo en agua por arrepentimiento, para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Mis apreciados hermanos, allí resaltamos en este texto algo muy interesante. Dice, pero el que viene tras mí. Juan tenía una vida cimentada en Dios. Mi apreciado hermano que me escucha esta mañana, tú debes tener una vida cimentada en Cristo Jesús. Y por eso aquí encontramos lo siguiente: la única defensa contra el mal consiste en que Cristo more en el corazón por la fe en su justicia. A menos que estemos vitalmente relacionados con Dios, no podemos resistir los efectos profanos del amor propio, de la complacencia propia y de la tentación a pecar. Podemos dejar muchas malas costumbres y momentáneamente separarnos de Satanás, pero sin una relación vital con Dios, por nuestra entrega a Él momento tras momento, seremos vencidos. Sin un conocimiento personal de Cristo y una continua comunión, estamos a la merced del enemigo y al final haremos lo que Él nos ordene. Miren, mis apreciados hermanos, que esto es muy importante en nuestra vida. Debemos tener esa vida cimentada en Jesús. ¿Por qué? Porque de lo contrario, el mismo Jesús lo dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Por eso es importante este punto en la preparación nuestra, hermano. Tener una vida cimentada en Jesús. Porque si no mora Cristo, mora el enemigo. Aquí no es cuestión de religión. Aquí es cuestión por quién te decides en esta mañana. Avancemos al siguiente punto, que está en Lucas capítulo 1, versículo 15 y versículo 66. Lucas 1:15, la palabra del Señor nos dice lo siguiente: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y miremos lo que nos dice el versículo 66. Y todos los que las oían, las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Mis apreciados hermanos, aquí en la diapositiva podemos nosotros observar que resaltamos unos puntos importantes. Dice, y será lleno del Espíritu Santo. Pero también resaltamos otra partecita importante que dice, y la mano del Señor estaba con él. ¿Qué quiere decir esto? Este punto tiene que ver con que nosotros debemos ser moldeados por el Espíritu Santo. Mis apreciados hermanos, si ustedes leen Romanos capítulo 7 y Romanos capítulo 8, se pueden dar cuenta que el apóstol Pablo nos muestra nuestra condición y lo difícil que es para la naturaleza humana poderse entregar a la voluntad de Dios. Siempre necesitamos de la ayuda de Cristo para poder vencer nuestra naturaleza pecaminosa y nuestra naturaleza caída. Difícilmente tú vas a ser vencedor si pretendes enfrentar al enemigo sin la ayuda de Cristo. No vas a ser vencedor. Siempre vas a perder la batalla, porque Satanás es más poderoso que nosotros.
según la palabra de Dios, nosotros fuimos hechos un poco menor que los ángeles. Por ende, para poder ser vencedores, como lo diría Santiago, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. El corazón humano no puede conocer la felicidad hasta que se somete para ser moldeado por el Espíritu Santo. El Espíritu conforma el alma renovada según el modelo, Cristo Jesús. Y apreciado hermano, nuestro modelo debe ser Jesucristo. No hay más modelos que ese. Muchas veces nosotros como seres humanos cometemos el error de poner nuestra mirada en los seres humanos. Poner nuestra mirada en el pastor, poner nuestra mirada en el anciano, poner nuestra mirada en el líder religioso. Mi apreciado hermano, el mejor modelo y con quien yo me pueda comparar se llama Cristo Jesús, nuestro gran modelo. Mediante su influencia, la enemistad contra Dios se cambia en fe y en amor, el orgullo en humildad, el alma percibe la belleza de la verdad y Cristo es honrado en la excelencia y en la perfección del carácter. No hay en nuestra naturaleza impulso alguno, ni facultad mental o tendencia del corazón que no necesite estar en todo momento bajo el dominio del Espíritu de Dios. Mis apreciados hermanos, el dominio de nuestra vida debe ser bajo la influencia del Espíritu Santo. Entramos a otro punto de lo que tiene que ver con la preparación para poder dar un mensaje de amonestación en esta hora. Y vamos a ir allí al libro de Lucas 1:15 nuevamente. Hay maravillosas verdades en estos versículos con relación a la formación de Juan el Bautista. Y Lucas 1:15 nos dice, porque será grande delante de Dios y no beberá vino ni sidra. Mis apreciados hermanos, en este punto número 5 resalté, no beberá vino ni sidra. ¿Por qué? Porque este punto tiene que ver con la reforma pro salud. Es importante este tema para nuestras vidas, la de la reforma pro salud. Mira lo que nos dice este pensamiento hermoso. Los que solo tienen un conocimiento incompleto de los principios de la reforma son muchas veces los más intransigentes, no solo al practicar sus opiniones, sino que insisten en imponerlas en sus familias y vecinos. El efecto de sus malentendidas reformas, tal como se lo nota en su propia mala salud y los esfuerzos que hacen para obligar a los demás para aceptar sus puntos de vista, dan a muchos una idea falsa de lo que es la reforma alimenticia y los inducen a desecharla por completo. Mis apreciados hermanos, yo sé que hay muchos que quieren hacer estos cambios, pero estos cambios son con procesos. Y estos cambios no es imponiéndole a nadie. Estos cambios son entre la relación tuya con Dios. Y Dios es el que va a hacer esos cambios en tu vida. En la reforma alimenticia hay verdadero sentido común. El asunto debe ser estudiado con amplitud y profundidad. Mis apreciados hermanos, antes de tomar una decisión para cambiar nuestro régimen alimenticio, debemos estudiar amplia y profundamente para nosotros no vernos en descompensaciones físicas. Y nadie debe criticar a los demás porque su práctica no armonicen del todo con las propias. Es imposible prescribir una regla invariable para regular los hábitos de cada cual. Y nadie debe erigirse en juez de los demás. No todos pueden comer lo mismo. Ciertos alimentos que son apetitosos y saludables para unos, para otras personas no son así. Y para los que unos son nocivos, para otros no. Algunos no pueden tomar leche, mientras que otros les asienta bien. Y así sucesivamente. La reforma alimenticia debe ser progresiva. Este punto es muy importante. Tú puedes empezar por cambios sencillos. Nos sorprendemos hoy en día que el Señor nos ha dado un mensaje maravilloso de la reforma pro salud y me sorprendo yo personalmente. Viendo hermanos que toman café, hermanos que toman Coca-Cola, que toman gaseosa. Puedes empezar por estos
primeros pasos. Dejar este tipo de sustancias. Las gaseosas no son buenas para nuestra salud. Y así sucesivamente puedes empezar un proceso. Si consumes carne fría, dejar carne frías y así sucesivamente empezar ese proceso. Porque es importante para la preparación para dar este último mensaje de amonestación para esta tierra. Entramos ahora en Lucas 15 nuevamente, porque allí hay otra cosa muy importante que mirar. Y allí yo subrayé, ya como lo hemos leído, no lo vamos a leer nuevamente, pero yo subrayé dos cosas muy esenciales. Nos dice, no beberá ni vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. Mi apreciado hermano que me escucha esta mañana, este punto tiene que ver con controlar las facultades morales. Este punto tiene que ver con la temperancia. Y es importante para nuestra vida eso, que seamos temperantes. Y eso lo hacía Juan. Y eso lo debemos hacer nosotros si queremos prepararnos para dar este último mensaje de amonestación. Todos los que quieran alcanzar la santidad en el temor de Dios deben aprender las lecciones de la temperancia y el dominio propio. Las pasiones y los apetitos deben ser mantenidos y sujetos a las facultades superiores de la mente, mi apreciado hermano. Que la mente sea quien maneje tu estómago, no tu estómago que maneje la mente. Porque si tu estómago te dice quiero tal cosa, inmediatamente vas a ir a tomarlo. Pero si tu mente controla el estómago puede pedir lo que quiera. Pero tu mente va a decir, no, eso no es bueno para mi salud. Y me va a dañar las percepciones espirituales. Dice lo siguiente, esta disciplina propia es esencial para la fuerza mental y la percepción espiritual que nos han de habilitar para comprender y practicar las sagradas verdades de la palabra de Dios. Por esta razón, la temperancia ocupa un lugar en la obra de prepararnos para la segunda venida de Cristo, mis apreciados hermanos. El Señor está buscando un pueblo preparado, un pueblo dispuesto a llevar un mensaje de amonestación. Avancemos. Ahora encontramos allí en en Lucas 1:77. Lucas 1:77 y Lucas 1:80. ¿Qué dice la palabra de Dios en esta mañana, mis apreciados hermanos? Lucas 1:77. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Y el 80 dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Vamos a dejarlo allí porque esas son las dos palabritas que vamos a utilizar. Si lo vemos allí en la diapositiva, podemos darnos cuenta que en el primer versículo dice para dar conocimiento, pero en el segundo versículo dice se fortalecía en espíritu. Y este punto, mis apreciados hermanos, tiene que ver con algo muy importante. Porque si tú quieres darle conocimiento a una persona, ¿qué debes hacer? Estudiar la palabra de Dios. De lo contrario, no podrás enseñarle a alguien. Debes conocer las santas escrituras. Y esto dice lo siguiente, mis apreciados. Los cristianos deben prepararse para lo que pronto ha de estallar sobre este mundo, como una sorpresa abrumadora. Y deben hacerlo estudiando diligentemente la palabra de Dios. Y esforzándose por conformar su vida con sus principios o con sus preceptos. Solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo entero. Es importante, mis hermanos, esta preparación. Yo les incentivo y les animo a que nos preparemos. Y yo quiero que tú anotes estos puntos porque son importantes en la preparación. Mi apreciado hermano, vamos a entrar a otro versículo adicional. Juan 1:23. ¿Qué nos dice Juan 1:23? Nos dice lo siguiente. Vamos a leerlo allí. Y dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto.
enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Si nos podemos dar cuenta, aquí Juan el Bautista, ¿qué hizo? Citó la palabra del Señor. Se dirigió al libro de Isaías e inmediatamente tomó una cita bíblica y la trajo a colación para su tiempo. ¿Esto qué nos dice a nosotros en esta hora, mis apreciados hermanos? Nos dice que Juan el Bautista memorizaba la palabra de Dios. Y por esto este punto tiene que ver con que nosotros debemos memorizar la Escritura. Es importante, mis apreciados hermanos, y yo sé que la iglesia se desgasta en nuestras escuelas sabáticas, en la lección de escuela sabática, poner cada semana versículo de memoria, versículo de memoria, versículo de memoria. La iglesia trabaja para que tú memorices la palabra de Dios. Es una forma intencional para que tú memorices la Escritura. Y debiéramos nosotros cada día hacerlo, mi apreciado hermano. Memorizar la santa palabra de Dios. La preciosa palabra de Dios es la norma para los jóvenes que desean ser fieles al Rey del cielo. No solamente para los jóvenes, sino también para quién, para los niños, para los ancianos, para los adultos. Ellos deben estudiar las Escrituras, deben aprender de memoria un texto tras otro y adquirir un conocimiento de lo que el Señor ha dicho. Levantad un muro de pasajes de la Escritura a vuestro alrededor y veréis que el mundo no puede derribarlos. Memorizad las Escrituras y luego lanzad sobre Satanás un escrito está, cuando venga con sus tentaciones. Fue así como nuestro amante Salvador enfrentó y resistió las tentaciones de Satanás. Mi apreciado hermano, nosotros debemos memorizar la Escritura, porque a nosotros no nos van a venir con filosofías, con cuentos extraños. No, a nosotros nos van a llegar con la misma palabra de Dios y con el mismo espíritu de profecía. Por eso, mi apreciado hermano, tú debes conocer la palabra de Dios. Por eso, mi apreciado hermano, tú debes memorizar la palabra de Dios. Y por eso, mi apreciado hermano, tú debes con la Biblia poder explicar las verdades fundamentales que hay en la palabra de Dios. Porque difícilmente podemos llegarle a un pentecostal, podemos llegarle a un evangélico, podemos llegarle a un testigo de Jehová, a un mormón, y decirle, la hermana White dice. No, a ellos no podemos llegar con esas expresiones. Inmediatamente nos van a preguntar, bueno, ¿y esa señora quién es? Nosotros debemos decir, la palabra de Dios dice. Esa debe ser nuestra regla de fe y práctica en este día y en este tiempo. Alabamos a Dios porque nos dio ese don maravilloso del espíritu de profecía. Es una iglesia privilegiada, pero esos privilegios han hecho que esta iglesia sea desnuda, que sea pobre, que sea desventurada, que no quiera ver su condición. Mi apreciado hermano, necesitamos hacer un reavivamiento y una reforma en nuestras vidas. Entramos al siguiente punto en Mateo 3, versículo 4. Mateo 3, 4 nos dice lo siguiente, mis apreciados hermanos. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. Aquí nos damos cuenta, mis apreciados hermanos, que la vestimenta de Juan el Bautista era sencilla. Con esto no queremos decir que la vestimenta de nosotros deben hacer harapos. No, nosotros debemos vestirnos como representantes dignos de Dios. Por eso tú no puedes andar vestido como, bueno, podemos tomar un ejemplo en este momento. Tú puedes identificar una persona que es hippie por su forma de vestir. Tú puedes identificar un punqueto o un rockero por su forma de vestir. Puedes identificar un emo por su forma de vestir. Y así sucesivamente tú puedes identificar las personas por tu forma de vestir. Muchos creen que esto no es importante. Esto es importante, mis apreciados hermanos. Nosotros debemos representar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por ende, nuestra vestimenta debe ser esencial también en nuestra vida. Por este punto se llama la reforma en el vestir.
No hay necesidad, y aquí vamos a mirar el equilibrio, porque si se dan cuenta, yo siempre he hablado con relación al equilibrio de las cosas. El enemigo quiere llevarnos a dos situaciones: al legalismo o al frío formalismo. Mi apreciado hermano, pidámosle a Dios para que nosotros podamos estar en el equilibrio en todos estos maravillosos principios. No hay necesidad de hacer del asunto del vestido un punto principal de vuestra religión. Hay algo más valioso de cuál hablar. Habla de Cristo. Y cuando el corazón esté convertido y todo lo que no esté en armonía con la palabra de Dios se eliminará. Ruego a nuestros apreciados hermanos que se conduzcan cuidadosa y circunspectamente delante de Dios. Sigan las costumbres en el vestido mientras estén de acuerdo con los principios de salud. Vístanse nuestras hermanas sencillamente, como muchas lo hacen, que el vestido sea de material bueno y durable, aprobado para esa o para cada una de sus edades, y que la cuestión del vestido no llene nuestra mente. Nuestras hermanas debieran vestirse con sencillez, debieran vestirse con una ropa modesta, con pudor y sobriedad. Da al mundo una ilustración viviente del adorno interno de la gracia de Dios. Mi apreciado hermano, lo que reflejamos afuera es lo que está adentro. Pero posiblemente nosotros podemos mostrar también una apariencia de piedad hacia las personas. Por eso en esta mañana queremos llamarlo al equilibrio. Llamarlo al que el Señor sea quien realice esos cambios en nuestra vida. Pero que tú cada mañana vayas a Él y le digas: Señor, quiero tener un reavivamiento espiritual en mi vida, pero también quiero tener una reforma cabal en mi vida. Terminamos con el último punto, Lucas 1:80. Lucas 1:80, ya lo habíamos leído, pero vamos a subrayar allí lo que está en rojo. ¿Qué hacía Juan? Dice: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos. ¿Dónde se ubicó Juan, mi apreciado hermano? En lugares desiertos. Hasta el día de la manifestación a Israel. Mi apreciado hermano y amigo que me escucha esta mañana, el Señor tomó a Juan el Bautista para llevarlo a las afueras de las ciudades, para que allí tuviera la preparación y pudiera venir a la ciudad en el momento indicado para dar el mensaje certero para esa hora. Juan dijo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mi apreciado hermano, hoy es el día, hoy es el momento donde yo debo poner en oración. Escúchame muy bien, hermano, porque hoy en día se está hablando mucho de la salida al campo, pero yo quiero dejarte en claro hoy algo en esta mañana. Si quieres conocer de la salida al campo, estudia personalmente usted mismo. Vaya a unos libros maravillosos. Yo en español tengo unos libros que se llama De la ciudad al campo. Puedes hacer una lectura de ese libro, o de la evangelización en las ciudades, y mira los contextos de cada pasaje para que puedas tener un amplio concepto de la salida al campo y no te dejes llevar como las olas del mar, para un lado y para el otro. Mi apreciado hermano, para tomar esta decisión fundamental, primeramente, lo que debes hacer es orar. Es lo primero que debes hacer, y que el Señor sea quien te indique a dónde debes ir, a dónde te debes ubicar. Pero también debes tener en cuenta que no te vas a ir a aquel lugar para vivir como un ermitaño, sino va a ser un lugar para donde tú te vas a preparar, porque vas a venir como el gran Enoc a dar un mensaje de amonestación. Mi apreciado hermano, el lugar donde vayas a vivir, debes tener en cuenta que debe tener afluentas o afluencia de agua, debe tener agua nacida, que sea un lugar donde se pueda cultivar, un lugar donde se pueda tener allí unos buenos cultivos para nuestra alimentación. Pero también debemos tener en cuenta que no me puedo quedar allá, sino que debo salir a amonestar, volver, amonestar, volver, amonestar, y saber de que debo tener recursos para poder tomar esta decisión. Esta decisión no se toma ahí aquí utilizamos una palabra en Colombia
que se dice a la topa tolondra. Una decisión sin orar, sin pensar. Me dijeron que tenía que salir de la ciudad, me voy. Muchos hermanos han hecho eso, mis apreciados. Y después, a mí me da tristeza porque después, y tengo un testimonio sobre uno, después este hermano que salió hacia el campo, fue a un lugar que era zona roja. Aquí zona roja es donde hay lugares de guerrilla, de paramilitar, de todo este tipo de cosas. Y él se ubicó por allá en una finca de esas. Y allá le asesinaron a sus hijos. Y él se viene triste de aquel lugar. Y dice, yo ya no creo más en esos escritos de la hermana White. Es una falsa profeta. Y empezó a quemar todos estos libros. Y hoy en día me lo encontré, mi apreciado hermano. Y le digo, hola hermano, ¿cómo estás? Él me saluda muy bien. Me dice, sí, estoy muy bien, pastor. ¿Cómo ha estado? Yo, pues bien, estamos ahí en la lucha, avanzando. Y ahora llega y me dice, pastor, quiero decirte algo. El sábado no es el día del Señor. Ahora el día del Señor es otro día. Es el domingo. Y yo me quedaba mirando y yo decía, uy, Señor mío, ¿cómo alguien? Porque yo cuando lo conocí a esta persona como un hermano estudioso de la palabra de Dios, un hermano estudioso de los testimonios. Y cuando me doy cuenta hoy en día, ya no es el mismo que había conocido. El enemigo utilizó el fanatismo para desviar la mente de este hermano. Y puede pasar también contigo, mi apreciado hermano. O nos podemos quedar en alguna de las dos disposiciones. O somos fríos o somos calientes. O nos podemos quedar en el frío formalismo o nos vamos para el legalismo. Ay, pidámosle a Dios que nos ayude a tener una vida en armonía a los principios de Dios. Aquí debemos seleccionar nuestra morada, pero también debemos seleccionar nuestros pasatiempos, mis apreciados hermanos. ¿En qué estamos nosotros gastando el tiempo? Por eso allí dice este pasaje de Lucas 1:80, y se fortalecía en espíritu. Mi apreciado hermano, a Juan el Bautista lo que le interesaba era fortalecerse en el espíritu. Él estudiaba la palabra de Dios. Como estaban en el desierto, en el campo, se podía dar cuenta de las maravillosas obras de Dios. Podía ver el otro libro de texto que era la creación de Dios. Y así él iba fortaleciendo. Eso era lo que él contemplaba. Eso era lo que él miraba. Mi apreciado hermano, hoy en día, ¿qué estás mirando? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás viendo? Es el momento de prepararnos, mi apreciado hermano. Hoy es el momento. Debemos poner nuestra mirada fija en el autor y consumador de nuestra fe, Cristo Jesús. Le llamó al desierto para que aprendiese de la naturaleza y del Dios de la naturaleza. Fue una religión solitaria, fue a una región solitaria donde halló hogar en medio de las colinas áridas y los desfiladeros salvajes y de las cuevas rocosas. Pero él mismo quiso dejar a un lado los goces y lujos de la vida. Prefirió la severa disciplina del desierto. Allí lo que lo rodeaba era la favorable a la adquisición de sencillez y abnegación. No siendo interrumpido por los clamores del mundo, podía estudiar las lecciones de la naturaleza, de la revelación y de la providencia de Dios. Juan hallaba en el desierto su escuela y su santuario. Amén por eso. Concluimos, mi apreciado hermano, en esta mañana con lo siguiente. En el tiempo de Juan el Bautista, la codicia de las riquezas y el amor al lujo, a la ostentación, ¿eso no es lo que está sucediendo hoy en día? Codicia a las riquezas, el amor al lujo y a la ostentación. Se habían difundido extensamente los placeres sensuales. Banquetes y borracheras estaban ocasionando enfermedades físicas y degeneración, embotando las percepciones espirituales y disminuyendo la sensibilidad al pecado. Yo te hago la pregunta hoy, hermano, ¿esto no está pasando hoy en el mundo? Juan debía destacarse como un reformador.
Y es lo que nosotros debemos hacer, hermanos. Nosotros también debemos destacarnos como reformadores en este siglo XXI. Por eso el tema de este título, el título de este tema, perdón, Elías moderno. ¿Y por qué Elías moderno? Con lo siguiente cerramos. Aquellos que tienen que preparar el camino para la segunda venida de Cristo están representados por el fiel Elías. Así como Juan vino en el espíritu de Elías para preparar el camino para el primer advenimiento de Cristo. La obra de Juan el Bautista, la de aquellos que en los últimos días saldrán con el espíritu y el poder de Elías para despertar a la gente de su apatía, en muchos sentidos es la misma. Su obra es la clase de obra que debe hacerse en este tiempo. Cristo vendrá por segunda vez a juzgar un mundo con justicia. Mi apreciado hermano, tú eres llamado por el Señor. Y si hoy escuchaste atentamente la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. Ora a Dios desde hoy, mi apreciado hermano, y prepárate como Juan el Bautista para poder dar un mensaje de amonestación a este mundo que perece. Porque nosotros también debemos proclamar, igual que Juan, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado y tenemos que dar un mensaje de amonestación para este tiempo final. Mi apreciado hermano, te hago un llamado especial en el nombre de Jesús. Levántate. Ya no es tiempo de dormir más. Ya es el tiempo de ir avanzando y de tomar la antorcha de la verdad y el Espíritu del Señor. Gracias, hermano, por haberme permitido en esta mañana haber compartido la palabra de Dios contigo. Y esperamos que sea de enriquecimiento para cada una de sus vidas. Yo quisiera cerrar con una oración en este momento. Vamos a orar. Querido y amante Padre, te damos gracias, oh Dios, por esta mañana. Gracias por permitirnos en esta hora haber compartido tu palabra con estos tus hijos. Oh Dios, sabemos que debe haber un remanente, un pueblo preparado, un pueblo dispuesto para tu segunda venida. Y me alegra, oh Dios, haber sido en esta mañana un instrumento tuyo para haber amonestado a nuestros preciados hermanos en esta hora. No lo digo yo, no hablé fui yo, quien hablaste fue tú a través de mí. Gracias, oh Padre, por este mensaje. Gracias por tu verdad. Gracias porque en tu intenso amor deseas salvar a tus hijos. Bendíceles donde se encuentran en este lugar. Ayúdales para, como Juan, prepararse y poder estar dispuestos a dar un mensaje de amonestación para este tiempo final. Gracias, oh Dios, por haberme permitido en esta hora haber compartido este precioso mensaje. Ayúdanos, oh Dios, a hacer una preparación cabal en nuestras vidas y poner cada uno de estos pasajes en nuestra mente y hacer un reavivamiento espiritual en nuestra vida y una reforma. Querido Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque ella es la verdad. Y es tan cortante como una espada de dos filos que entra hasta lo profundo del ser y corta los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tú más que nadie, oh Dios, conoces la necesidad de cada uno de estos tus hijos. Tú más que nadie, oh Dios, conoces por la dificultad que están pasando en esta hora. Pero Dios, bendígales en el lugar donde se encuentran y que podamos tener una preparación cabal. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.